Buenas tardes con todos y con todas. Yo soy Gabriela Navas. Voy a hacer primero una breve introducción del grupo de investigación que apadrina esta serie de conversas, para luego darle la palabra a Nair Cantar, que es quien nos va a compartir el día de hoy la ponencia, ¿no? Entonces, simplemente como una breve introducción, el Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio es un grupo de investigación que forma parte de la Universidad de Barcelona, que nace en el año 2014, con la finalidad de contribuir al debate de temáticas relacionadas con la arqueología social, la arqueología pública o la etnografía arqueológica. El GAP está compuesto por un equipo internacional de profesionales, de investigadores e investigadoras, que se aproximan al tema de la arqueología pública y el patrimonio comunitario a través de distintos enfoques, como por ejemplo el turismo cultural, el patrimonio mundial, la participación ciudadana, la inmigración o la conservación de bienes culturales, desarrollando varias actividades relacionadas con el estudio del patrimonio desde un punto de vista social que por supuesto intenta responder a las problemáticas de la sociedad actual. Una de las prioridades del GAP ha sido asentar nuevas metodologías y realizar acciones participativas con el fin de visibilizar o de dar voz a la sociedad a nivel académico e institucional, es decir, crear una suerte de enlace o de puente entre la comunidad y los órganos de gestión del patrimonio. Debo resaltar que yo soy apenas una colaboradora nueva de este grupo de investigación, así que cualquier duda o información más ampliada al respecto, seguro que Margarita Díaz Andreu, que es quien lidera este grupo de investigación, podrá, en el momento del debate, que va a ser al final de la presentación de Nair, pues podrá ampliar cualquier duda que tengan respecto a este grupo de investigación. Y luego, como les comentaba al inicio, esta charla, esta conversa, pues pretende dar continuidad a un ciclo de conversas que ya se venían dando en años anteriores como parte de una de las principales actividades del GAP. Tienen aquí la dirección de la página web del grupo, en donde pueden encontrar las conversas que se han hecho previamente, ¿no? Y bueno, el objetivo de este espacio, de este encuentro de las conversas, es pues generar un espacio abierto de diálogo donde una o varias personas puedan compartir un conocimiento con un público diverso, ¿no? En definitiva, pues fomentar debates respecto a varias dinámicas relacionadas con el patrimonio, analizadas desde varias perspectivas, ¿no? Estas son algunas imágenes de algunas de las conversas que se han realizado, como les comentaba, en los años anteriores, solamente para que tengan una idea de lo que se ha estado haciendo. Y la ponencia, la conversa que vamos a tratar el día de hoy está a cargo de la doctora Nair Melín Cantar. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en geografía por la misma universidad. Actualmente es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Se especializa en el estudio de distintos aspectos del patrimonio urbano analizados desde la perspectiva de la sustentabilidad sociocultural. Forma parte del Instituto del Hábitat y del Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional del Mar del Plata. También es colaboradora del Grupo Patrimonio, programa interdisciplinario de estudios del patrimonio, radicado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y Nair nos va a compartir el día de hoy una conversa titulada Patrimonio Urbano y Sustentabilidad Sociocultural, experiencia de evaluación en la ciudad de Olavarría, en Argentina. Y nada, les comento simplemente un breve resumen de lo que ella va a tratar, que ella misma nos ha compartido para esta presentación, y dice así: el avance desmedido de la urbanización y el crecimiento inorgánico de las ciudades latinoamericanas ha colocado al patrimonio urbano en una situación de alta vulnerabilidad.
Ello es consecuencia en gran medida de las escasas intervenciones de las administraciones locales en el desarrollo equilibrado del territorio. Este escenario ha generado la preocupación de los organismos internacionales especializados en patrimonio, entre los cuales prevalece la propuesta de un abordaje inclusivo y holístico que incorpore los objetivos de la sustentabilidad tanto como eje de su salvaguardia como por su aporte significativo para el crecimiento sustentable de las ciudades. Cabe admitir que tomada la decisión de diagnosticar o intervenir en la preservación del patrimonio urbano, es escaso el instrumental desarrollado para la operacionalización de los preceptos de la sustentabilidad, es decir, que hay pocas herramientas de gestión para ello. Y entonces la experiencia de evaluación de la sustentabilidad sociocultural del patrimonio en la ciudad de Olavarría, del patrimonio urbano, procuró responder a esta carencia y a partir del desarrollo de una herramienta metodológica de índices, de indicadores, Nair pues va a contarnos ahora cuál es su aporte en ese sentido y en qué consiste esta herramienta metodológica, que cierro el resumen introductorio de la presentación. Justamente este es uno de los motivos por los cuales hemos invitado a Nair a esta conversa, porque en un proyecto en el que estamos trabajando con Margarita Díaz Andreu sobre patrimonio a nivel europeo, justamente hemos estado tratando el tema de indicadores y sostenibilidad en el patrimonio. Y entonces nos interesaba mucho conocer el punto de vista de Nair y a ver cómo ella está abordando esta herramienta y desde dónde entiende también la sostenibilidad. Así que Nair, muchas gracias por aceptar la invitación. Te dejo la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias Margarita y Gabriela y a todo el grupo. Voy a compartir ahora pantalla. Bien, no sé si pueden verlo bien. Sí. Perfecto. Bueno, como bien dijo Gabriela, hoy voy a presentar los resultados de la investigación que yo realicé en el marco de mi tesis doctoral. Esta tesis doctoral fue dirigida por María Luz Endere, que pertenece a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y fue codirigida por Claudia Mikkelsen y María Laura Zulaika, que pertenecen a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí está, bueno. Bueno, un poco el problema de investigación, ya lo contó Gabriela, se enmarca en un crecimiento de las ciudades muy acelerado, donde muchas veces se hace sin una planificación y un ordenamiento del territorio adecuado, y que cuando a veces se realiza, tampoco es que se incluye la salvaguardia del patrimonio cultural dentro de los lineamientos. Si bien la cuestión urbana es una problemática a nivel internacional, es particularmente preocupante en Latinoamérica, y por ejemplo en la Argentina, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es donde se ubica el área de estudio, o sea, donde se ubica la ciudad de Olavarría, hay un aproximado de un 96, un 97% de población urbana. O sea, estamos hablando prácticamente de que la gran mayoría de la población vive solo en las ciudades. Paralelamente, Yerno nos dice que desde 1980 se inicia en Latinoamérica un fuerte proceso de patrimonialización de los centros históricos, y en este contexto de dos procesos que parecerían inconexos y hasta contradictorios, organismos internacionales que se especializan en la investigación del patrimonio cultural han señalado la posibilidad o la importancia de incorporar los objetivos de la sustentabilidad como eje de la salvaguardia del patrimonio cultural, lo cual permitiría una base para el crecimiento sustentable de las ciudades. Partiendo de este problema, el objetivo general de
mi investigación era analizar la sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría, desde la década de 1980 hasta 2020, con la finalidad de contribuir a su salvaguardia. Brevemente quiero exponer el marco teórico conceptual sobre el que se basó los resultados que después verán. Y este marco teórico partía de la relación de tres conceptos principales. Por un lado, el patrimonio urbano, por el otro, la sustentabilidad sociocultural, y como esta era una tesis en geografía, cómo esa relación era entendida desde una perspectiva geográfica. Para la perspectiva geográfica yo tomé los lineamientos de la geografía crítica, principalmente la postura que plantea Milton Santos. Milton Santos fue un geógrafo brasilero exponente a nivel latinoamericano e internacional de la geografía crítica, y él lo que nos plantea es que el espacio geográfico es la interacción entre los sistemas de objetos y los sistemas de acciones que funcionan de una manera dialéctica respecto a un espacio geográfico. Es decir, que son condicionantes así como condicionados, ¿no? Una especie de transformación continua del espacio desde estas dos, desde los objetos y desde las acciones. Y en ese sentido, parte de la construcción de estos ambos conceptos, patrimonio cultural y sustentabilidad, implicó entender cómo fueron evolucionando ambos conceptos. Y lo que notábamos era que desde el patrimonio cultural se parte de una noción de patrimonio aislada, de alguna manera escindida del contexto, ¿no? Donde casi el contexto es una amenaza para la salvaguardia y la conservación de los distintos elementos culturales, a entenderlo hoy de manera compleja, ¿no? Tenemos conceptos como patrimonio urbano histórico, o itinerarios culturales, donde el objeto tiene significado en torno a su contexto, ¿no? No podemos dejar de pensarlo de esa manera. Esto mismo se repite de alguna manera para el concepto desde sustentabilidad, ¿no? Desde los primeros preceptos o conceptos como ecodesarrollo, luego desarrollo sustentable, que también estaban muy orientados a la gestión de los recursos, principalmente desde una perspectiva económica y ambiental, se pasa a entenderlo hoy como una categoría multidimensional. Y a través de cómo estos dos conceptos han ido evolucionando, podemos ver que ha habido una incorporación paulatina, pero cada vez más importante, en la incorporación de la sustentabilidad en el patrimonio cultural, que se puede ver en cartas y recomendaciones de ICOMOS o de UNESCO, hasta hoy ser uno de los principales temas en agenda. Bien. En lo que respecta al patrimonio urbano, yo veía que el patrimonio urbano se solía utilizar de alguna manera como sinónimo de patrimonio arquitectónico, de patrimonio construido, pero que esas definiciones seguían muy ligadas a esa cuestión material. Es por eso que se desarrolla una definición ad hoc que entienda el patrimonio urbano como el conjunto de bienes culturales, materiales e inmateriales, localizados en un área urbana específica, que una comunidad, o al menos parte de ella, valora y elige proteger como elementos significativos de su cultura. Hasta ahí, una definición tradicional de patrimonio cultural, podríamos decir. Sin embargo, se entiende que estos bienes culturales funcionan en una relación dialéctica respecto a un sistema urbano único. Es decir, la convivencia dentro de un mismo ámbito urbano genera una dinámica que retroalimenta y potencia las particularidades y semejanzas de cada subcategoría patrimonial, a la vez que se condicionan unas a otras, razón por la cual se los integra y considera como componentes del patrimonio urbano.
Por otro lado, sobre la sustentabilidad, que es un concepto que continúa aún hoy en desarrollo. A mí me gusta abordar una definición que da Gudinas. Gudinas es un autor uruguayo, y él dice que la sustentabilidad es la formulación o la reformulación de relaciones más equilibradas entre las sociedades y su ambiente. Y me gusta mucho esta definición porque no nos habla tanto de metas como tal vez se están orientando más los ODM, los Objetivos del Milenio, o ahora los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sino que incorpora la variable del proceso al concepto. Y me parece que eso es interesante para entender la sustentabilidad no como en tanto una meta, ¿no? Sino como esos pequeñas modificaciones que podemos ir haciendo en estas relaciones que vamos estableciendo y que hacen que el sistema tienda a ser más sustentable. Y sobre la sustentabilidad hay acuerdos y desacuerdos. Casi todos los autores hoy están de acuerdo en que existen muchas dimensiones de la sustentabilidad. Sin embargo, los desacuerdos radican en que no se sabe cuántas dimensiones hay, qué variables integra cada dimensión. Las tradicionales son la dimensión ambiental y la dimensión económica, que generalmente se repite y responde un poco a esa génesis del concepto de ecodesarrollo y desarrollo sustentable, pero luego se plantea que existe una dimensión social, una cultural, una sociocultural, la política, también en contextos como el de la guerra de Rusia y Ucrania, surge la dimensión paz y seguridad. Entonces, en ese contexto yo adopto las dimensiones planteadas por García y Prioto, que ellos dicen que hay 4 dimensiones, la ambiental, la económica, la política y la sociocultural, y que esta dimensión refiere a la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad, considerando su evaluación y reactualización permanente, a la diversidad, a la creatividad y la innovación. También hablando de las dimensiones sociales, o las culturales, o las socioculturales, otros autores incluyen variables como el sentido del lugar, los procesos de democratización, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, la distribución y el acceso a la información, así como el aumento de la participación en los procesos de toma de decisiones. Una vez planteado este marco teórico, que es la base de la investigación, el área de estudio que se selecciona es la ciudad de La Barría. La ciudad de La Barría se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, y es la ciudad cabecera del partido homónimo. Hacia el 2010 tenía poco menos de 90.000 habitantes, concentrando el 80% de la población del partido. Estos datos son un poco viejos, estamos ahora a la espera de los datos del último censo nacional que se realizó en mayo de este año, y las estimaciones calculan que aproximadamente puede llegar a tener unos 105 o 110.000 habitantes. Esta cantidad de habitantes dentro del sistema urbano argentino lo convierten en una ciudad intermedia menor. Asimismo, si bien, como voy a volver a mencionar más adelante, la evaluación de los indicadores se hace en el tiempo presente, sí fue necesario la reconstrucción de una mirada histórica de cómo había sido la evolución de ese patrimonio cultural, y por eso se seleccionó el periodo desde 1983 hasta 2020. Para quienes no sepan, en 1983 recuperamos la democracia en la Argentina luego del último golpe militar. Entonces resultaba interesante a nivel nacional tener en cuenta todo ese periodo histórico. También a nivel local se da algo que era considerable para analizar las políticas públicas, que se inicia el primer gobierno de 5 que va a haber durante el periodo bajo el mismo grupo político. Me disculpo por la música.
La tesis tuvo 3 resultados principales. Los 2 primeros fueron necesarios de realizar para poder posteriormente hacer la evaluación de la sustentabilidad sociocultural. El primero fue la reconstrucción de las políticas culturales del área de estudio para el periodo analizado. El segundo fue la realización de un preinventario sobre los bienes culturales de Olavarría, y posteriormente se construyó un conjunto de índices e indicadores y se aplicaron para el área de estudio seleccionada. Sobre las políticas públicas, que este es como el primer resultado, bueno, aquí pueden ver, no sé si ustedes ven mi cursor, pero pueden ver cómo en el 83 se inicia el primer gobierno bajo el mandato de Elío Echeverri, y salvo por una interrupción de García Blanco, continúa después por 4 periodos más, y esto resultaba interesante porque en lo que fue las políticas culturales para la Argentina, y también que eso se replica a nivel local, era una época de gran efervescencia, así como lo decía una de las entrevistadas, porque la cultura había sido uno de los aspectos más reprimidos, ¿no? Ciertos aspectos de la cultura. Y algo para señalar también es que si bien hay un intercambio, ¿no? Un cambio en realidad del grupo político, había en ese momento un respeto por cierta continuidad de las políticas que se venían gestionando de los periodos anteriores, y para dar un ejemplo de ello, el director de cultura de García Blanco es después quien continúa durante muchos años bajo el mandato de Elío Echeverri. Para las políticas públicas se analizan, por un lado, la normativa nacional y local, nacional y provincial, y se analizan las ordenanzas, que es el instrumento legal que tienen los municipios, por lo menos para la provincia de Buenos Aires. También las distintas políticas públicas detectadas, o las principales políticas públicas detectadas, se agrupan en cuatro grupos. Por un lado, se continúa con la creación de escuelas municipales que se complementan a aquellas que se habían creado en periodos anteriores. Se amplía el calendario cultural, que el calendario cultural refiere a distintas fiestas populares y eventos que se dan en la ciudad. Se crea una red de museos locales que se compone de 9 museos que se ubican en Olavarría y en localidades del partido, y se detecta la restauración de distintos bienes inmuebles representantes de la arquitectura local. Para la realización del preinventario, el patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría se clasifica en 5 subcategorías patrimoniales, que se integran por el patrimonio arquitectónico, el patrimonio mueble, el patrimonio inmaterial, el patrimonio arqueológico y paleontológico, y los parques y plazas. Para el patrimonio arquitectónico se detectaron aquellos elementos que estaban listados en lo que era en su momento la ordenanza de protección patrimonial más amplia que existía, actualmente lamentablemente ha sido derogada, y esa ordenanza contenía solamente un listado de patrimonio arquitectónico. Este listado que se basaba en un estudio previo que se hizo en la década de los 90 por el grupo de arquitectos, por el grupo Patrimonio Histórico de Olavarría. Este patrimonio se clasificó en patrimonio de uso no residencial público, patrimonio de uso no residencial privado y patrimonio de uso residencial. Como pueden observar, gran parte de esos bienes listados se encuentran en lo que es el centro de la ciudad, y algo que resulta para destacar del patrimonio de la ciudad es que los puntitos rojos representan aquellos bienes de uso residencial, y representan a la gran mayoría de ese listado.
Aquí hay algunos ejemplos, hay varios elementos del movimiento moderno, y también muchos elementos de una estética más italianizante, tanto en edificios públicos como en viviendas unifamiliares. Y también hay muchos ejemplos del Art Deco que se representa principalmente en las viviendas. Para el patrimonio mueble se identificaron a los museos de la ciudad y a distintos archivos, y se clasificó en artístico e histórico. Para el patrimonio mueble artístico se identificó el Museo Municipal de Dámaso Arce, y para el histórico se identificó el Museo Municipal Hermanos Emiliosi, el Museo Etnográfico Dámaso Arce, el Museo de las Ciencias, así como el Archivo Histórico Municipal y el IAO, que es el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría. Estos dos últimos contienen una gran cantidad de registros escritos de gran valor. Algunos ejemplos del patrimonio mueble de la ciudad: por un lado está la galera de los hermanos Emiliosi. Los hermanos Emiliosi fueron unos hermanos, donde uno era un corredor de carreras del turismo carretera, y el otro era un mecánico, y a partir de sus habilidades no solamente como conductores, sino como mecánicos, transformaron a este auto, que es la galera, y lograron durante mucho tiempo ser campeones, y bueno, generaron o promovieron, ¿no?, un fanatismo que ya existía por el automovilismo en la ciudad, que se expresa en la galera y se expresa en el Museo Hermanos Emiliosi, que está ubicado en lo que era el antiguo taller y concesionaria de la familia. Esto continúa hasta hoy. Hoy Olavarría tiene un autódromo que forma parte del circuito nacional. Y para el patrimonio artístico hay distintos ejemplos, aparte de la extensa obra de Dámaso Arce en orfebrería, que ya voy a hablar más adelante. Hay unas 6 obras, si no me equivoco, de Quinquela Martín. Quinquela Martín fue uno de los artistas rioplatenses más importantes de la Argentina. Y hay varias obras que él daba a modo de intercambio con Dámaso Arce, ¿no? Dámaso Arce le daba piezas de orfebrería y él le daba pinturas, y también entre esas pinturas que resguarda el museo se encuentra una que fue la primera obra que vende Quinquela Martín, que se la vende también a Dámaso Arce en el ejercicio profesional de su profesión. También se encuentra el cuadro de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es uno de los próceres de la Argentina, y este cuadro tiene una gran importancia artística, pero también histórica, porque se dice que es el único cuadro para el cual Manuel Belgrano posó, y que todos los otros cuadros sobre el prócer parten de interpretaciones de este mismo cuadro. Para el patrimonio inmaterial se identificaron, por un lado, sociedades de ayuda mutua. Estas eran sociedades que surgieron respondiendo un poco a las distintas, y siguen surgiendo respondiendo un poco a las distintas corrientes migratorias que ha tenido la Argentina. Las primeras y más tradicionales, que responden a aquellas que se dieron a principio de siglo, son, por ejemplo, la Sociedad Española, la Alianza Francesa, la Sociedad Italiana, la libanesa, la portuguesa, pero esta práctica de la generación de sociedades de ayuda mutua también se repite en la actualidad, con, por ejemplo, la Asociación de Residentes Bolivianos de Olavarría, o la Asociación de Venezolanos, que si bien no tiene todavía un lugar físico dentro de la ciudad, ya está constituida. También se detectaron las escuelas municipales, que mencioné previamente. De las 9 que tiene el municipio, 7 se encuentran en la ciudad. Se identificaron los centros culturales autogestionados o promovidos desde entidades educativas, como es el Centro Cultural de la Universidad Nacional del Centro. Se detectaron distintos espacios de espectáculos, que por lo menos funcionaban hasta el momento, como es el Teatro Municipal, la Casa del Bicentenario, y también se identificaron distintos
espacios verdes públicos que usualmente suelen transformarse para alojar a estos distintos eventos culturales. Un ejemplo es esta tira aquí al lado del 6 y verde, que es el corsódromo. El corso es el carnaval en Argentina, y bueno, todos los febreros aloja a los carnavales, al corso que se da en la ciudad de La Barría. Bueno, aquí distintos ejemplos, la ceremonia de la Pachamama en la Máxima, que aparte esta situación, con este caso se da para mí una relación muy bonita en el balance que han encontrado. La Máxima tenía en su momento un programa de protección del cóndor, que es un animal en peligro de extinción, y si bien era un programa muy técnico en cuanto a la gestión o la protección de esos animales, lograron una interacción con las distintas comunidades indígenas de la ciudad, y bueno, allí se realiza en agosto la ceremonia de la Pachamama, la fiesta aniversario de la ciudad, que festeja a la fundación de La Barría, la Orquesta Sinfónica Municipal, que es una orquesta que desde hace más de 3 décadas financia la Municipalidad de La Barría y que permite tener una orquesta de altísimo nivel, accesible para una ciudad intermedia menor, como hoy les dije, y que permite a la comunidad acceder a este tipo de música y de eventos a precios muy económicos. La fiesta Un Aplauso al Asador, que fue una de las fiestas que se inició hace ya también más de 3 décadas como un evento solidario que aún continúa. Y por último, la orfebrería. Este señor que podemos ver aquí es el maestro Armando Ferreira, es uno de los 3 maestros orfebres más importantes del país, y hasta hace poco dirigía la escuela de orfebrería de la ciudad, y que un poco continuando esa tradición de orfebres de Dámaso Arce, han producido una gran cantidad de artistas que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Para el patrimonio arqueológico y paleontológico, se identificó, por un lado, sitios donde se ha excavado, se han encontrado distintos elementos y potencialmente podría haber más. También se identificó patrimonio in situ, es decir, lugares que han sido excavados y se han dejado distintos elementos allí. Aquí podemos ver el punto 2, que es el fortín de las puntas del arroyo Tapalqué. Se presume que fue el lugar donde fue la fundación de la ciudad de La Barría, o el Molino La Clara. Y también se identificó el patrimonio mueble arqueológico y paleontológico, para lo cual se detectó el Museo Etnográfico Dámaso Arce y el Instituto Incuapa. El Instituto Incuapa es uno de los centros de investigación arqueológica y paleontológica más importantes, es una unidad ejecutora del CONICET, y depende también de la Universidad Nacional del Centro. Y dentro del mismo proceso de investigación, ellos tienen a resguardo y conservan una gran cantidad de elementos del patrimonio arqueológico y paleontológico. Aquí algunos ejemplos: un gliptodonte, restos cerámicos. Aquí podemos ver un rescate que se hizo en la ex escuela normal. La ex escuela normal era un viejo edificio de la ciudad que se vende y se demuele para construir un supermercado, y mientras estaban haciendo las excavaciones para hacer las fundaciones, encontraron restos arqueológicos. Por suerte, investigadores del INCUAPA pudieron interceder y salvar algunos elementos. Y aquí es el Molino La Clara, que representaría ese patrimonio in situ. Este edificio blanco que ven allí atrás es lo que queda del Molino La Clara. Tradicionalmente se extendía hasta la orilla del arroyo Tapalqué, y detrás de estos camiones de piedra
se encuentra lo que era la tajamar, el tajamar del molino que hacía funcionar todo el sistema. Y finalmente se incorporaron a los parques y plazas. La ciudad de Olavarría tiene una particularidad, que es que hay un arroyo que estoy aquí marcando, que divide la ciudad en dos. Luego de principalmente las dos últimas fuertes inundaciones en la década del 80, se inicia una política de compra de los terrenos aledaños al arroyo, sobre los cuales se crean distintos parques públicos. Esto hace que la ciudad de Olavarría, al contrario de muchas ciudades de su escala que se ubican en la región, tiene un gran porcentaje de espacio público, un gran porcentaje de espacio público por habitante. Y también se identificaron las plazas. Aquí este es el Parque Mitre, que es el tramo del arroyo Tapalqué que pasa por el centro de la ciudad. Aquí pueden ver los tradicionales puentes colgantes que permiten el paso peatonal de un lado para el otro. Este es el Parque Sur, que bien, como dice su nombre, se ubica al sur de la ciudad y tiene un trazado más, donde se ha preservado más lo que era la traza original del arroyo y la naturaleza más autóctona. Y luego la Plaza Coronel Olavarría, que es la plaza central de la ciudad, la Argentina, al igual que la gran mayoría de las ciudades argentinas, Olavarría, al igual que la gran mayoría de las ciudades argentinas, tiene una estructura endamera, es decir, que tiene una plaza central sobre la cual luego se organiza el poder político, la iglesia y alguna institución educativa. Bien, toda esta información fue necesaria para posteriormente poder evaluar ese patrimonio. Parte de la búsqueda que yo tuve durante el doctorado era qué hacía la sustentabilidad sociocultural del patrimonio, qué variables que había que incorporar o tener en cuenta dentro de esa sustentabilidad sociocultural. Partiendo de esa búsqueda, se plantearon 24 indicadores cualitativos de sustentabilidad que se agrupan en estos 4 índices parciales. Estos indicadores de sustentabilidad son indicadores cualitativos, por lo cual se planteaba para cada indicador un escenario posible donde había una peor situación, una mejor situación y 2 situaciones intermedias. Siempre, como cualquier metodología de indicadores, la peor situación y la mejor situación se dieron dentro del contexto de la ciudad de Olavarría para que nos permita realmente, para que sea realmente una herramienta que nos permita generar una comparación y ver esos grises dentro de la situación. Y las fuentes de información para evaluar estos indicadores fueron, por un lado, la consulta de documentos legales, de documentos generados dentro del ámbito del gobierno local, así como de distintas investigaciones que han realizado especialistas sobre las distintas categorías patrimoniales de la ciudad. También se realizaron entrevistas en profundidad a gestores del patrimonio, a especialistas investigadores, y se pudo entrevistar a cada uno de las autoridades máximas que estuvieron a cargo de las áreas de cultura de la municipalidad desde el 83 hasta el 2020. También, para saber la mirada de la comunidad, se realizó un cuestionario que tuvo un total de 390 muestras, y se aplicó durante el mes de octubre de 2020. Bien. El primer índice, que es el de institucionalización, se compone por 9 indicadores, y esto implica, por un lado, la calidad de la normativa, evalúa la calidad de la normativa, es decir, que existan normativas
normas que regulen las acciones a cargo de cada uno de los actores, tenga un concepto amplio, pero también definido del patrimonio cultural, y contemple distintos mecanismos de participación. Por otro lado, no solamente es importante que exista la normativa, sino que esa normativa se aplique. Lamentablemente muchas veces políticos, investigadores, organizaciones sociales o civiles invierten un montón de tiempo en que salgan normas para que después duerman en un cajón. Otra variable otro indicador es la prioridad del patrimonio cultural dentro de la agenda de gobierno, es decir, cuánto le importa a los decisores políticos que ese patrimonio sea gestionado y protegido, salvaguardado. La estructura orgánica municipal, es decir, que dentro del organigrama municipal hay un área que se dedique exclusivamente o parcialmente para la gestión del patrimonio, la existencia de mecanismos de participación, la asignación presupuestaria, es decir, no solamente que haya un presupuesto adecuado, sino qué peso específico tiene ese presupuesto dentro del presupuesto global, el conocimiento experto gubernamental, que esto implica no solamente que existan áreas que se dediquen a gestionar el patrimonio, sino que las personas que dirigen y que están hasta el último eslabón dentro del organigrama municipal encargadas de gestionar ese patrimonio, tengan o la formación o la experiencia adecuada para poder hacerlo de una manera eficiente, que haya una planificación del patrimonio cultural a través de planes, programas y proyectos, y que existan estrategias para el seguimiento de la política cultural. Acá podemos ver, después más adelante voy a hablar más en profundidad sobre los resultados finales, pero aquí como para mostrar cómo funciona la herramienta, por ejemplo, para la calidad de la normativa, se plantean 4 escenarios posibles, que van desde una peor situación a una mejor, y se evalúa la situación para cada una de las categorías patrimoniales, acorde a esos escenarios, y se le da un puntaje. El puntaje es de 0, 1, 2 o 3, ¿no? Respondiendo a cada una de esas escalas, y en aquellas circunstancias donde había elementos de una misma categoría patrimonial, pero que presentaban escenarios distintos, se hace un promedio, y ahí es cuando ustedes pueden observar que aparece ese punto 5. Siguiendo con el segundo índice parcial, que es el de reconocimiento de información, este se compone por 8 indicadores. Por un lado, la disponibilidad de especialistas, es decir, que haya en el territorio organismos o instituciones que cuenten con especialistas con la capacidad de identificar las distintas expresiones del patrimonio, que haya conocimiento producido en torno a esos bienes patrimoniales, ¿no? Como dice el grupo de Felipe Criado, no se protege aquello que no se conoce. Que esa información esté disponible y sea accesible física e intelectualmente para todos los miembros de la comunidad. A veces nosotros que nos dedicamos a la investigación producimos información sobre cierto elemento y eso se publica en una revista extranjera, en inglés, y hasta a veces en revistas para las que hay que pagar para poder acceder al artículo. Bueno, ahí se produjo la información, pero hay un salto muy grande entre cómo esa información permite efectivamente y colabora en la salvaguardia del patrimonio cultural. Por otro lado, el acompañamiento de los medios, no solamente para registrar conflictos o para comunicar eventos, sino para acompañar todo el proceso de investigación de los distintos elementos culturales, el conocimiento que tiene la comunidad, así como el interés que tiene por la preservación de ese patrimonio, la presencia de registros inventarios que se actualicen de manera frecuente y que sean de acceso público, y el estado de conservación de los bienes, así como la existencia de una infraestructura que ayude a colaborar con el estado de conservación, o
y la presencia de planes de contingencia ante posibles amenazas. Aquí una aclaración, que bueno, después lo van a ver en la tabla, es que este indicador no se aplica para el patrimonio inmaterial. Bueno, aquí pueden ver que no se aplica. Bueno, esto se ejecuta de la misma manera que conté previamente. El tercer índice parcial es el de apropiación y participación, que se compone de 4 indicadores. Por un lado, la movilización de expertos, es decir, que los expertos sobre patrimonio cultural usen sus redes de influencia no solo para para influir en las decisiones políticas, sino para dar visibilidad de los medios de comunicación. La movilización de la sociedad civil, cuando ese patrimonio está en peligro. La presencia de colectivos para la protección del patrimonio cultural, que esto implica no solo las organizaciones en torno a la protección del patrimonio cultural, que es lo más común de encontrar y que han florecido mucho, por lo menos en la Argentina, en las últimas décadas, sino también la presencia de otros grupos, organizaciones que a través de la misma práctica que los convocan, terminan protegiendo y salvaguardando esas expresiones culturales. Y la participación de la comunidad en distintos eventos culturales. Bueno, lo mismo, aquí es como se aplica eso, acorde al escenario de cada uno. Y por último, el índice de diversidad cultural, que se compone por 3 indicadores, y lo que busca es ver cómo es esa diversidad cultural desde estos 3 actores principales detectados para la evaluación de estos indicadores. Entonces, implica la investigación integral inclusiva de parte de los distintos expertos e investigadores del patrimonio, la salvaguardia integral inclusiva por parte del gobierno local, y la representatividad del patrimonio cultural, es decir, el reconocimiento y la valoración que tienen las comunidades sobre las distintas expresiones y bienes del patrimonio. Bueno, aquí es como se aplica, perdón que vaya rápido con esto, pero bueno, todo ese análisis da como resultado esta tabla. Esta tabla nos permite observar que, por ejemplo, la sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de la ciudad de La Barría tiene un resultado final dentro de una escala de 0 a 1, de 0,44, es decir, está por debajo de la media. Pero esta herramienta también nos permite ver desde las distintas variables y dimensiones que hacen a la sustentabilidad sociocultural. Y ahí, en eso que decía hoy, ¿no? Nos permite ver los grises que hay en el panorama. Entonces podemos ver que la institucionalización, es decir, todos aquellos aspectos vinculados a la gestión patrimonial, es la circunstancia que peor se ubica, ¿no? Con 0,35 puntos, y que la diversidad cultural, por el contrario, es la que mejor se encuentra. También nos permite ver cómo son esos resultados para cada subcategoría patrimonial. Entonces, la sustentabilidad sociocultural del patrimonio inmaterial es aquella que en mejor condiciones se encuentra, en contraposición a los parques y las plazas. Pero también podemos ver cómo es cada uno de esos grupos de variables para cada una de las subcategorías patrimoniales. Entonces, en lo que hace la gestión local, es el patrimonio el que mejor se encuentra, en contraposición al arqueológico y paleontológico, al arquitectónico y a los parques y plazas. Para el reconocimiento de información, es, en cambio, el patrimonio inmaterial, el que mejor circunstancias está, también en contraposición a los parques y las plazas. Para el de apropiación y participación es el arquitectónico, mientras que en lo que hace a la diversidad cultural vuelve a ser el patrimonio mueble. Este gráfico de acá al lado es la traducción
gráfica de esta tabla, y creo yo que una de las ventajas que presenta esta herramienta es que podemos ver los desbalances que se dan dentro de esta sustentabilidad sociocultural, ¿no? Entonces aquí tenemos al patrimonio mueble, que es uno de los mejores gestionados, que hay una gran diversidad cultural reconocida, que hay bastante reconocimiento de información. Ahora, todo esto no se traduce en una apropiación y participación. Entonces, esto no nos muestra, esto es un diagnóstico, no nos muestra causalidad, pero sí nos permite ver que hay algo aquí en esta interacción entre lo que se gestiona y lo que efectivamente luego la comunidad se apropia, que no está funcionando. Por el contrario, podemos ver, por ejemplo, el patrimonio arquitectónico, que a pesar de una gestión local relativamente pobre, con una leve diversidad cultural, es uno de los que más se apropia y de los que más participa la comunidad, ¿no? Hoy hablaba un poco de esta evolución del concepto de patrimonio, que tal vez se ha dado desde la academia, pero desde las comunidades hay algo de la materialidad que tira, y bueno, se puede ver aquí expresado. O también nos permite ver cómo hay unas diferencias importantes de gestión entre, por ejemplo, el patrimonio inmaterial, que es el que en mejor circunstancias se encuentra, con el patrimonio de parques y plazas, que prácticamente no se gestiona como bien cultural, que hay una leve apropiación o una leve consideración de eso como bien cultural también, o mismo del patrimonio arqueológico, aún teniendo un montón de herramientas producidas dentro del marco de lo que es el Instituto INCUAP. Bueno, ya para finalizar, que así no me extiendo del tiempo pedido, por un lado, esta investigación permitió elaborar un diagnóstico y una cartografía de la ciudad de Olavarría, del patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría, que era información que hasta el momento no existía, y que fue necesario para luego poder hacer esa evaluación. Particularmente con la metodología aquí contada, se considera que este método de índices e indicadores facilita, por un lado, la evaluación de distintas disciplinas. Dentro de la evaluación se incorporó la mirada de arqueólogos, arquitectos, historiadores, antropólogos, gestores locales, abogados, seguro me estoy olvidando de alguna profesión, así como integrar la mirada de los distintos actores que están involucrados en el proceso de patrimonialización. Para el caso específico de la ciudad de Olavarría, este análisis refleja un poco ese conflicto entre esa idea del viejo modelo del patrimonio, sobre todo muy representado desde la gestión local, y un modelo más nuevo del patrimonio cultural. Y se confirma la insustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano. Vale aclarar que los índices de indicadores son una foto actual, los cuales nos permite, uno podría aplicar esta metodología en ciudades de una escala y con características similares a la ciudad de Olavarría, ¿no? Y ahí ver qué funciona mejor en un lado, qué funciona mejor en el otro, y empezar a pensar políticas de gestión, o hasta mismo desde nuestro lugar, desde la investigación, ver qué se puede ir mejorando. O también uno podría ir aplicando esto a lo largo de ciertos periodos de tiempo para ir viendo cómo va evolucionando, y a medida que esas políticas cambian, qué impacto tiene luego en la sustentabilidad sociocultural. Y bueno, muchas gracias. Espero que se haya entendido. Voy a dejar de compartir. Gracias, Nair. Sí, yo creo que ha estado sumamente claro. Bueno, entonces ahora abrimos la ronda de preguntas o comentarios. Así que tiene la palabra el público, quien quiere intervenir con algún comentario o pregunta para Nair, adelante. Solo tienen que encender su micro y participar.
Y si acaso, bueno, mientras que la gente piensa, asimila toda la información que nos has compartido, quizá yo empiezo con una pregunta. Si nos puedes comentar brevemente cuáles piensas que es el alcance y la limitación de esta herramienta que has desarrollado para la gestión del patrimonio cultural. Y por otro lado, si nos puedes contar cuál sería el equilibrio perfecto de la sostenibilidad o el ideal entre estas variables para que podamos decir que hay un índice equilibrado o el índice ideal de sustentabilidad. Arranco con la segunda, que creo que es más fácil responderla. Yo creo que, a ver, la situación ideal se daría cuando esa herramienta nos dé todo uno, ¿no? El mejor escenario. Sin embargo, eso no es algo estático, porque lo que planteamos es que los escenarios, ¿no? Ese rango menor y mayor, se va a construir acorde a el objeto, vamos a hablar así, del objeto que se quiere evaluar. Por lo tanto, a medida que eso vaya evolucionando y que los valores de la sociedad vayan evolucionando, y que los intereses también cambien, ese máximo o esa, vamos a hablar de metas, no es mi favorito, pero podemos hablar de esa meta, también va a ir cambiando. Por lo tanto, yo no sé si hay una respuesta correcta de cuál es esa meta de la sustentabilidad. En realidad es algo que se va a ir, no solamente es un concepto en construcción, sino que esas mismas metas se van a ir modificando acorde a las comunidades que planteemos. Un poco es estos debates que se dan en torno a la calidad de vida. No hay una calidad, no hay un concepto de calidad de vida igual para todos. Cada uno percibe su calidad de vida de manera distinta. Creo que lo mismo es un poco para la sustentabilidad. Sí, es esta búsqueda del equilibrio, pero el equilibrio va a ser distinto. Y sobre los alcances y las limitaciones, particularmente para esta herramienta, a mí me llevó 3 años de investigación. Sobre todo, es compleja en el sentido de que yo incorporo todas las categorías patrimoniales que se encuentran en la ciudad, y hacer eso hace que se incorporen un montón de distintas disciplinas y de la voz de distintos investigadores. Creo que eso es tal vez una limitante. Les iba a presentar, me quedaba ya sin tiempo, pero estamos haciendo con la doctora Giacomasso, que también integra el grupo Patrimonio, una adaptación partiendo de esta primera experiencia. Por ejemplo, hicimos una prueba, una evaluación preliminar, con aquellos indicadores orientados a la consulta de la comunidad. Bueno, entonces también eso es alguna estrategia de que esto lo que permite es evaluar también por paquete, podríamos decir, ¿no? Evaluar la institucionalización, evaluar el reconocimiento, eso es como una alternativa. Bueno, también creo que los alcances es que se permite esto, la comparación entre ciudades de una escala similar, permite una comparación a lo largo del tiempo, las limitaciones que considero que uno siempre debe adaptar la herramienta que aplica a cada una de las circunstancias del territorio. Yo no comparto esa idea de herramientas cerradas que se aplican como máquinas en cada uno de los contextos de las ciudades, porque en realidad eso es lo que ¿cuál es el problema que veo yo con eso? Que los estándares van a ser distintos para cada comunidad y para cada contexto. Si nosotros planteamos una herramienta diseñada para cierto espacio, la aplicamos en otra y todo nos da mal, es que esa herramienta no tuvo el resultado, o no nos es útil, porque no nos permite ver ese gradiente, que es lo que tenemos que buscar. Lo mismo si todo nos da bien. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, Nael, muchas gracias. Margarita, sí. Sí, no, a ver, no sé si va a haber aquí eco. Te escuchamos bien. ¿Eh?
Escuchamos bien. Ah, vale, perfecto. Vamos a ver, yo quería preguntar, que quizás se me ha pasado, ¿cómo puede ser, o sea, cómo pasas de una entrevista a tener, a hacer numérico lo que, o sea, porque claro, tus indicadores son numéricos, pero los métodos que has utilizado no lo son. Entonces, ¿cómo pasas de una cuestión, o sea, no hay una cierta subjetividad ahí? No sé si estoy preguntando algo muy básico, ¿no? Pero Bueno, subjetividad para mí siempre hay cierta subjetividad del investigador en plantear sus propios límites y en plantear su propio esquema. ¿Cómo se pasa? Estos son indicadores cualitativos. Entonces yo lo que hago es planteo un escenario posible para cada una de esas variables o para cada indicador que yo quiero analizar. Cada uno de esos escenarios va a tener un puntaje, 0, 1, 2 o 3. Entonces, lo que yo hago es analizar la entrevista, que me va a plantear cómo es ese escenario de esa categoría patrimonial, y lo voy a ubicar en alguna de esas escalas de valoración, que me va a terminar dando un número, que luego yo convierto en un índice. vale, pero eso, no se puede evitar una cierta subjetividad, ¿verdad? Esto, bueno, sería casi imposible no hacerlo. Y después otra pregunta que yo tenía es, claro, esto lo has hecho en el contexto de una tesis doctoral, pero no sé, ¿tú piensas que habría dinero en las municipalidades como para pagar a alguien para hacer todo este proceso? ¿Y con cuánta periodicidad habría que repetirlo? Sí, tal vez no sería necesario que haya una persona exclusivamente dedicada a evaluar esto, sino que haya alguien que gestione que la información que se produce en las distintas dependencias municipales y en los distintos centros de investigación pueda traducirse en esos indicadores, sobre todo aquellos que no dependen de la consulta a la comunidad, que tal vez es como el ejercicio más difícil o más amplio, ¿no? La periodicidad creo que va a depender un poco de cuán dinámica sea la gestión. Esto muestra un panorama del 2020, ¿no? Hace 2 años. Y la realidad es que muchos datos serían muy distintos, porque se han derogado normas importantísimas, porque la estructura jerárquica de la gestión cambió un montón. Sobre todo creo yo que el indicador relacionado a todo lo que es la gestión es el que de manera más dinámica cambia que, por ejemplo, aquellos relacionados a la apropiación o al conocimiento que tiene la comunidad sobre distintos elementos, que son procesos por naturaleza mucho más lentos. No sé si había alguna otra pregunta que me Bueno, salté. ya la última y ya dejo el paso a otras personas, pero ¿hay alguna ciudad del mundo que esté ya implementando este tipo de políticas, de indicadores, etcétera, a este nivel? ¿O lo Así de tuyo es tan patrimonio, novedoso? Sí. que yo conozca así de patrimonio específico, no. De generales, de indicadores, hay cantidad. Hay un montón de programas también de la ONU, que generalmente, bueno, lamentablemente muy pocos se incorporan a la variable del patrimonio cultural, o lo que sí se suele aplicar más a nivel internacional son indicadores cuantitativos de patrimonio. Por ejemplo, los ODS se miden con indicadores cuantitativos que creo yo que no siempre, o sea, sirven para comparar entre países, pero están muy lejos de mostrar cómo es el escenario a nivel más región o ni que hablar de las localidades, ¿no? Por ejemplo, son indicadores que dicen, bueno, ¿qué cantidad de museos hay por cantidad de habitantes? X, te puede dar muy bien. Ahora, la Argentina, ¿no? Es un país muy extenso.
pueden estar todos concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires y que el resto no tenga museos, que no digo que sea así, pero puede ser así, el indicador te da súper bien, pero la gran mayoría del territorio no tiene ningún museo. Ese es, a mi entender, ciertas desventajas de los indicadores más cuantitativos. Después yo no conozco ciudades que lo ejecuten de manera regular y eso, sí muchas investigaciones que han ido haciendo este análisis. Gracias. No, de nada. Tienes la pregunta de Eva Carrasco en el chat, dice, bueno, te da la enhorabuena, dice que ella que tiene una pregunta en cuanto a políticas públicas, en su tesis está concentrando, estudiando el tema de la sostenibilidad medioambiental en otra área, pero también presta atención a políticas públicas en diferentes gobiernos. Si pudieras explicar brevemente cómo estrechaste el proceso de búsqueda de las normativas que afectaban sin volverte loca buscando en miles de sitios diferentes. Bueno, para lo que fue el patrimonio, creo que una manera es eso, mi objetivo, mi objeto de estudio es el patrimonio. Y también había normativas previas, pero yo determiné ese periodo de estudio, ¿no? Desde el 83 hasta ahora, y creo que eso te ayuda a delimitar un poco el marco normativo. Igual, bueno, tanto a nivel nacional como provincial hay varias normativas, un poco por suerte para mí, pero mal para el patrimonio. No hay una cantidad exageradísima de normas porque lamentablemente muchas veces no llegan hay muchos proyectos. Yo solamente analicé aquellas normas que ya fueron aprobadas, pero bueno, muchas de ellas fueron derogadas, como mismo la última. La gran mayoría no está reglamentada, también eso es una cuestión para tener en cuenta, no sé bien, por lo menos aquí en la Argentina se tiene que aprobar la ley o la ordenanza y luego se tiene que reglamentar, es decir, cómo se va a aplicar o ejecutar esa ley, y muchas se aprueban, se aplauden y nunca se reglamentan, es decir, que no hay una herramienta efectiva que permita que se apliquen. Eva, no sé si quieres añadir algo más a tu pregunta. No, bueno, supongo que a lo mejor para ella quizás fue un poco más fácil porque el área era más pequeña. Yo me estoy centrando a nivel nacional en España y creo que me va a ser un poco más difícil centrarme en todas las políticas públicas, pero sí tiene sentido lo que has dicho de que algunas se aprueban, no significa que se vayan a aplicar. Claro. Sí, Muchas tal gracias. vez establecer cuáles son las reglas que vos considerás para que esa normativa sea válida, ¿no? Que esté dentro del periodo y que sea ejecutable, no solamente aprobada. Yeah. ¿Más preguntas o comentarios? También preguntaban que dónde podían encontrar, en el chat hay una pregunta de dónde pueden encontrar tu tesis. Pero creo que todavía no la tienes, ¿no? Pero No, está en proceso de publicación, ahí puse en la presentación aquellos artículos que ya han sido publicados. Bueno, acá veo saludo de Gabriela, gracias a Gabriela porque fue una de las especialistas que pude entrevistar para el proceso de mi tesis, así que me dio mucha información muy valiosa. Y bueno, ya se irá publicando, estoy en ese proceso. bueno, el año que viene, ¿verdad? Nos dirás algo. Sí. Fenomenal. Estupendo. Bueno, no sé si no hay más preguntas, comentarios. ¿Alguien que se anime a intervenir? Con respecto a los indicadores, Gaby, ¿cómo lo has visto tú en relación con las cosas que hemos estado haciendo nosotros en el proyecto? ¿O tendrías así algún comentario de como un ángulo diferente que hayamos seguido?
Bueno, el tema que propone Nair es interesante porque nos permite otra vez entrar al debate de si las ciencias sociales son científicas o no, en el sentido de cómo medir todas esas variables cualitativas que luego al traducirse a un lenguaje cuantitativo pareciera que adquieren mayor veracidad por el hecho de ser numéricas, ¿no? Y también el eterno debate de cómo lo cuantitativo es objetivo y lo cualitativo termina siendo subjetivo, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas tensionan una vez más ese debate y tensionan una vez más el hecho de eso de poner a dialogar todas esas dimensiones que intervienen en la producción del patrimonio. Y lo que presenta Nair a mí me parece útil ubicándolo sobre todo en el terreno de la gestión estrictamente como tal. Y sin embargo es una entrada analítica que nos vuelve nos obliga otra vez a preguntarnos respecto a los límites de la gestión del patrimonio, en cuanto a que es un eterno debate, digamos, en los estudios clásicos urbanos, respecto a cómo hacer que la propia gestión urbana esté mucho más próxima a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y en ese sentido creo que podríamos extender las variables que presentan Nair hacia otros índices y otras categorías que nos permitirían entender, si se quiere, aunque a lo mejor puede quedar un poco forzada, la comprensión de la sostenibilidad desde la apropiación que la gente hace o deja de hacer desde la vida cotidiana respecto a los entornos patrimoniales, ¿no? Es decir, llevarla a una escala micro de la vida social del patrimonio, que es un poco lo que estamos indagando en el proyecto en el que estamos trabajando, y entonces es un enfoque que pone en tensión el concepto mismo de sostenibilidad en cuanto a que entiende que la única condición posible de sostenibilidad es proteger a la vida social de las ciudades, a la vida cotidiana de las personas, y, digamos, respetar sus interacciones cotidianas con el patrimonio, ¿no? En ese sentido me parece un enfoque complementario a lo que hemos estado intentando proponer. Así que muchas gracias, Nair, por permitirnos pensar en esa variable más enfocada estrictamente a la gestión. Yo quisiera hacer algún comentario, no pude levantar la mano, no sé qué pasó por aquí. Si me permiten, bueno, uno de los desafíos en una tesis doctoral fue poder defender esto desde el punto de vista metodológico, así que se dedicó gran parte de la tesis a discutir la metodología y a ver cómo era sustentable y con cuánta información se disponía y de cuántas encuestas estábamos hablando y si esas encuestas estaban repartidas en el territorio y eran representativas en medio de la pandemia, de lo que estaba sucediendo. Bueno, fue gran parte del tema a dilucidar y también tema de discusión en el equipo de directoras y codirectoras de tesis, ¿no? Y también hubo también algunos datos duros que se tuvieron en cuenta, como por ejemplo la variable presupuestaria, muy interesante en analizar cuánto presupuesto se le fueron asignando, qué porcentaje del presupuesto le asignaron los distintos gobiernos a través del tiempo, digamos, algún tipo de dato duro que también permitía corroborar determinadas tendencias que se estaban observando en el análisis de los datos, ¿no? Pero, como dicen ahí, por supuesto, esto tiene una subjetividad. Lo que a mí me sucedió cuando vi los resultados finales de esta tesis, después de tantos años en Olavarría y con un panorama que yo pensaba que lo tenía claro, cuando uno mira finalmente ese número, es un baño de realidad muchas veces en cuán mal estamos en muchas cosas, ¿no? Y a veces
nosotros hemos trabajado en trabajos mucho más modestos, que hemos publicado en artículos con gente del equipo, con Laura Zulaika, elaborábamos un sistema de semáforos sin llegar a un número, pero estos semáforos, ¿cómo permiten identificar y cómo pueden ser útiles para la gestión, para estar indicando esos puntos débiles, ¿no? Y tiene de algún modo una fuerza que no lo tiene un análisis de tipo cualitativo. Entonces, lo dejo como una inquietud, por lo menos a mí me resultó revelador, a pesar de que me parecía que tenía en la cabeza el panorama de lo que estaba pasando, a lo mejor mucho más que cualquier político, porque es mi tema y mi ciudad, ¿no? Entonces me parece que eso es un tema como una cuestión como para tomar también en consideración. Gracias. No, por favor. Tal vez respondiendo un poco a esto que planteaba María Gabriela, yo creo que el cambio de escala, ¿no? Una cosa es estudiar un caso, otra cosa es estudiar un barrio, y otra cosa es estudiar una ciudad, una región, un país, ¿no? Cuando ampliamos escala, perdemos especificidad. Lamentablemente es así, es muy difícil, ¿no? Bueno, hoy planteaba Eva, creo, ¿no? ¿Cómo abordar eso para nivel nacional? Bueno, es muy difícil, no se puede, la escala nos permite ver un panorama más amplio, pero también no nos permite hilar tan finito. Yo creo que eso es una cuestión de una limitante que vamos a tener que ir planteando, y por eso existen estudios orientados a casos y tienen que existir estudios orientados para las distintas escalas. Y tal vez un poco, si bien siempre se buscó tener cierta objetividad, yo creo que sobre todo en estudios cualitativos hay cierta objetividad de subjetividad de los investigadores. Tal vez esta subjetividad propia mía se buscó contrastar con la consulta a la comunidad y la consulta a todas las personas que se entrevistaron. Fueron alrededor de 16 entrevistados, ¿no? Que ellos ponían en contraste lo que yo podía creer que era mi interpretación, ¿no? Recurrir a esas fuentes. Sí, y me iba a decir algo más, se me fue. Y mucha precisión metodológica en estas cuestiones, ¿no? En la recolección de datos, en que estén representada la mayor cantidad de barrios posibles, en todo ese orden metodológico para la muestra de la consulta. Bueno, a través de eso, y creo que expresando cuáles son los marcos en los que uno ejecuta y evalúa ese indicador. Cuando uno expresa bien cuál es ese marco, bueno, pone las reglas del juego. Sí, bueno, muchas gracias, Nair. Yo creo que es una herramienta útil y creo que nos dejas pensando en muchos temas. Así que bueno, yo creo que como no hay más preguntas o comentarios, no sé, Marga, si quisieras añadir algo para cerrar. Bueno, no, que muchas gracias, Nair, gracias por habernos dado esta conversa que abre el curso académico en 2021, 22, 23, ¿no? O sea que estupendo, y creo que hemos aprendido mucho del gran trabajo que has hecho, y claro, no había caído en unas condiciones difíciles, ¿no? En medio de una pandemia. Enhorabuena. Y aquí veo que hay algo, me parece, en el chat. Ahora Alberto dice: muy interesante aporte metodológico, su aplicabilidad a Olavarría y asimismo a otros escenarios urbano-patrimoniales. Gracias. Y Carolina, muchas gracias, muy interesantes, esperamos las publicaciones. Pues eso, con esto, con el comentario de Carolina quizá acabamos. Esperamos todas estas publicaciones. Muchísimas gracias, Nair. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, y bueno, cualquier cosa, tienen mi mail. Gracias, Nair, y bueno, gracias a todos y todas por conectarse. Hasta la próxima. Chao, adiós.
Adiós.